Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros amigos de NACE, nuestros amigos de La Voz del Silencio? Soy Carmen Cabestañ, presidenta de la asociación No al Acoso Escolar, más conocida como NACE. Y aquí estamos en la víspera del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que es mañana, día 2. Así que un día especial, un día importante, pero no menos importante que el resto de los 364 días del año. Lo que pasa es que el 2 de mayo, pues parece que todo el mundo recuerda que hay algo que se llama acoso escolar, que hay algo que es un problema gravísimo que afecta concretamente en España a unos 2 millones de niños y niñas. Y, y bueno, urge acabar con ello. Esto ya lo sabemos. El problema es que tenemos mucha prisa porque se acabe y tenemos quizás poca colaboración. En estos últimos días se han sucedido demasiados dramas. Dos niñas han perdido la vida en España. Eh, Nuestro abrazo más efusivo para sus familias y siempre decimos que ojalá estas fueran las últimas muertes, los últimos suicidios. Ojalá, pero cada vez lo decimos y cada vez vuelve a suceder. Así que nosotros vamos a seguir trabajando porque no queda otra. Vamos a seguir dando voz a los que no la tienen. Vamos a seguir haciendo una tarea de prevención por toda España. Próximamente, pues yo estaré en Ceuta y estaré en Málaga y ahí seguiremos pues a pie de obra, trabajando para conseguir acabar con esto algún día. Y hoy tenemos pues una invitada de excepción, ¿eh? Alguien a quien yo tengo mucho cariño porque ahí ya existe una relación larga desde hace años, de la cual vamos a hablar enseguida. Está con nosotros Ana María Oliva. Adelante, Ana. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, muy bien, muy contenta de tenerte en La Voz del Silencio y de que nos cuentes muchas cosas. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bueno, Aquí tranquilitos dentro de lo que cabe, sin tanto lío como con la electricidad, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. exacto. Bueno, Ana María está en este momento en México, Ujú. pues por circunstancias. Ella vive ahora mismo allí. Y siempre, Ana, empezamos diciendo por qué, de dónde viene esta relación y presentando a, a la invitada en este caso, pero yo te voy a pedir que te presentes tú, que nos digas quién eres tú, qué es lo que has hecho. Yo sé que son muchísimas cosas muy importantes, pero te doy la palabra para que tú te presentes. Gracias, Carmen. Bueno, eso siempre es un poquito más complicado porque pues hay cosas, o sea, una cosa es lo que yo soy y la otra cosa es lo que hago, ¿no? Entonces, lo que yo soy, pues soy un ser humano de género femenino, soy mujer, esposa, madre, soy un aprendiz de la vida y aquí ando siempre lo más apasionada que puedo porque realmente vivir me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Aunque sea tan cotidiano, pero me parece maravilloso. He hecho muchas cosas, sí.
No sé qué tanto impacto o qué tanto hayan podido transformar las vidas de la gente, pero me llevo mucho, bueno, toda mi vida dedicada a la ciencia. Me gusta la ciencia, me gusta saber, soy curiosa. Eso me ha llevado a estudiar mucho, hasta a tener muchos títulos, muchos diplomas y muchas cosas colgadas en las paredes, incluso algunos premios y cosas. Pero bueno, al final lo importante es cómo todo eso lo intentas poner al servicio de la gente, ¿no? Entonces a mí me gusta la ciencia, aquella que me ayuda a entenderme más a mí, a entender más la vida y sobre todo a apoyarnos unos a otros, a dejar de sufrir tanto y a empezar a vivir un poquito más humanos, más humanamente, a descubrir lo que realmente significa ser humano. Así que sí, me he dedicado a muchas cosas científicas, he trabajado en un laboratorio de nanobioingeniería y me fascina toda esa parte también o sea, me fascina, vamos a ver, me ocupa mucho en este momento ver hacia dónde va la sociedad, la deriva que está tomando hacia ese materialismo extremo, hacia ese transhumanismo, a esa pérdida un poquito de lo que significa ser humano y ver a la gente tan despistada con eso. Eso me mueve y me mueven los niños. Entonces tengo dos proyectos profesionales, vamos a decirle, que me ocupan casi todo el tiempo. Uno de ellos es la Universidad del Terreno, donde intentamos salvaguardar todo el conocimiento que está amenazado de muerte, porque sabemos que pues, el conocimiento ha sido secuestrado. Entonces tenemos ahí nuestra versión digital de lo que sería la Biblioteca de Alejandría, con todo el conocimiento que hemos podido ir rescatando y que nos habla de la vida con mayúsculas y no solo de procesos metabólicos. Y por otro lado, las escuelas vivas, que es un proyecto para apoyar a las familias que pues no les ha ido bien o no les gusta el sistema de escolarización que tenemos, que es el mismo en todos los países, ¿eh? Eso sí, olvidémonos de países, todas las normas, todos los países en este momento, vamos a decirle occidentales, porque no sé qué pasa en Asia o en África, pero todo el resto de países se rigen por las mismas normas, igual que todos los sistemas en general se rigen por lo mismo. Entonces hemos creado pues eso, un sistema para apoyar a todas las familias que quieren recuperar la soberanía en la educación de sus hijos, ¿no? Háblanos, por favor, de esas escuelas vivas. Dinos en qué consiste, porque seguramente habrá familias que dirán, oye, pues a mí esto me puede interesar. Entonces, explícanoslo, por favor, y dinos cómo contactar eh, con el proyecto. Mira, tú que me conoces ya hace años, pues yo soy así como muy espontánea siempre en todo, ¿no? Entonces las cosas van surgiendo porque surgen, no porque yo las busque. Bendito Dios sabe que no es porque yo me quiera complicar la existencia, pero sí hubo un momento cuando yo empiezo a montar la universidad, la tenemos en Estados Unidos, la empresa, no por ninguna razón en especial, sino porque fue lo que se acomodó. España es un país imposible para emprender y otros países también son burocráticamente muy complejos, pero Estados Unidos favorece el emprendimiento. Entonces hay que ir allí donde se pueden hacer las cosas. Entonces alguien me preguntó, oye, ¿y tú crees que podríamos también dar certificados de primaria? Porque mira lo que está pasando, ¿no? Hay muchas familias que tienen a sus hijos que están sufriendo, que no quieren ir a la escuela por múltiples razones, o que los padres no quieren porque no les gusta el modelo educativo, y sobre todo pues en algunos ámbitos, en algunos temas en los que pues quizás se les está dando una información demasiado precoz, en un momento que el niño no está preparado para recibir eso. Entonces, en ese momento la respuesta fue un no. Desde la institución que yo tengo en Estados Unidos no hay opción, pero luego salió un sí, porque así es la vida. Tú pide, pedir y se os dará. Claro. Entonces me surgió la posibilidad de formar otra empresa con una persona que sí tiene una escuela en Estados Unidos y que nos podía dar, vamos a decirle, la parte legal, ¿no? Claro, cuando a mí me dan carta blanca para decir haz lo que quieras, pues yo me voy a un modelo educativo diferente de lo que sería la educación prusiana que tenemos nosotros en todas las escuelas, ¿no? Yo me voy a un modelo mucho más humanista, si lo quieres ver así, en el que el niño es lo importante, no lo que aprende, sino el niño en sí, y en el que tiene en cuenta no solo el desarrollo del niño con sus capacidades, sino también toda la parte vamos a decirle espiritual, toda la parte humano-espiritual, porque es lo mismo, en el que pues vamos pasando diferentes etapas y descubriendo diferentes partes de nosotros, y en el que esa
escolarización es más bien una excusa para acompañar al niño a través de esas diferentes etapas, ¿no? Entonces, el modelo que tenemos es un modelo de homeschooling, pero el objetivo nunca ha sido el homeschooling, porque los niños creo que está bien que estén con otros niños, necesitan estar con otros niños, ¿no? Pero la idea es, vamos a empezar como la lista de Schindler, ¿no? Sacando niños y familias como podamos y luego ver de qué manera podemos propiciar que se unan para formar pequeñas escuelitas, iniciativas educativas locales. Tenemos el programa, es un programa basado en la mirada antroposófica, en la mirada de Steiner, porque a mí es la que más me cuadra. Al final el currículum Waldorf es como si pusieras el trivium y le añadieras la parte emocional y espiritual, y entonces para mí eso lo cubre todo. Y lo que hacemos es darle a las familias, curso por curso, semana por semana, las actividades de aprendizaje, el por qué, y en la supervisión una mentoría también semanal para que nos puedan ir mandando lo que han hecho, y hacemos videoconferencia 2 veces al mes, cada 2 semanas, pero cada semana tenemos el feedback de vamos bien, no vamos bien, cómo resolvemos esto, no sé cómo hacer esto, otro no sé cómo aplicar. Entonces les damos todo el currículum desglosado actividad por actividad y el acompañamiento para que eso sea un éxito, que es lo que queremos. Y luego pues favorecemos el que se encuentren las personas que están cerca, o si tienen ya alguna mínima estructura, el que puedan tener los currículums bien hechos y no tengamos que estar inventando la rueda, ¿no? Porque muchas familias que se plantean sacar a sus hijos del sistema, hay una parte que es la legal, que es la con la que te asustan, pero quizás esa solo es como que viene el lobo, pero la otra parte es por donde empiezo. Porque a mí me pasó cuando vino pandemia y de pronto estás en casa con tus hijos y quieres sacar adelante actividades y dices, ay, es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y hay muchísima información y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido algo organizadito, como un babysitting continuo, ¿no? Como ir acompañando a las familias para que tengan éxito. Eso se llama Escuelas Vivas. Y está ahí en escuelasvivas.com. Muy bien, escuelasvivas.com. Sí. Habrá personas que seguramente, Ana, se estarán preguntando, bueno, ¿y con qué criterio, por ejemplo, se escoge el currículum? ¿Y qué validez tiene? Después esto es reconocido. ¿Con qué profesorado o docentes cuentas? ¿Esto tiene un coste? ¿Qué coste tiene? O sea, todas estas preguntas que se pueden hacer seguramente las familias que nos escuchen y que a lo mejor pueden estar interesadas porque sabemos lo que pasa con el acoso escolar, sabemos que hay niños que desgraciadamente no pueden, o sea, es que les es imposible levantarse para ir a la escuela y esto puede ser una opción. Sí. Sí, nosotros vamos haciendo jornadas de puertas abiertas en línea, casi cada mes para resolver todas esas preguntas, pero básicamente el currículum ha sido creado por nuestro equipo pedagógico, que son todos maestros de más de 10 años de experiencia. Lo que pedimos a todos nuestros mentores y especialmente María, que es un poquito la coordinadora pedagógica, a todos ellos llevan más de 10 años de experiencia como docentes Waldorf, como docentes en esta línea concreta. ¿Por qué elegimos esa? Porque la elegí yo. La elegí yo simplemente porque me parece que es la más completa. Yo sé que hay gente que le puede gustar más una pedagogía Montessori o que le puede gustar más cualquier otra cosa, pero a mí en lo personal, mis hijos han ido a una escuela Waldorf toda la primaria y yo he visto el cambio en ellos y yo he visto cómo van creciendo y me parece que es tremendamente completa e inspiradora. Entonces, eso como es una elección personal, pues yo elegí eso. Claro que pues al hacer un homeschooling hay cosas que se diluyen, ¿no? Hay cosas que no se pueden aplicar de la misma manera que lo aplicarías en un grupo. Y por eso tenemos ese acompañamiento muy cercano a las familias para que realmente puedan adaptar aquello que les estamos diciendo a su realidad. Porque yo te puedo decir, oh, vamos a hacer un curso de agricultura. Sí, sí, bueno, pues yo no tengo ni una maceta en mi casa, ¿no? Entonces no tendría sentido. Entonces lo que hacemos es de qué manera, por eso son escuelas vivas, porque no es un modelo rígido. Es una orientación, es un apoyarte, es un darte todo lo que necesites, pero es un acompañarte para que eso lo puedas adaptar a tu realidad. El tema legal va a depender de los diferentes países. Nosotros lo que damos son los boletines de notas oficiales por la Escuela de Estados Unidos, que en muchos lugares te lo aceptan directamente, por ejemplo en México.
Tú vas con ese boletín de notas y el sistema de educación pública directamente te convalida el curso que hayas hecho. No en todos los países es así. En otros hay que buscar los resquicios legales. Sí, Claro, sobre todo en América es más fácil porque incluso algunos países en América el homeschooling está aceptado. En España es el más duro de roer porque es donde la legislación aprieta más. Pero igual la legislación lo que te obliga es a que que no haya una situación de desamparo con el niño. Entonces, si tú puedes justificar que no está en una situación de desamparo, normalmente los expedientes caen porque no hay manera de justificar que es un desamparo cuando tú estás enseñando actividades y boletines de aprendizaje y supervisión y todo eso. Pero te puede tocar un inspector. claro, es lo que íbamos a comentar en España para que sepan nuestros seguidores. El homeschooling, la educación en casa, no es ilegal, tampoco es legal, es alegal. Esa es la Correcto. consideración que tiene, es alegal. Entonces, claro, estamos un poquito, ¿verdad, Ana?, en terreno de nadie porque puede depender, como tú Sí. bien decías, de con quién nos encontremos. Sí. Sí, nosotros en este año que llevamos funcionando, porque este es un proyecto reciente, solo llevamos este curso que empezamos, nos hemos encontrado algunas familias que sí, que han sido llamadas por servicios sociales y la mayoría de los expedientes han caído porque no hay una situación de desamparo. No hemos tenido ninguno que haya sido así como horrible, pero te puede pasar. O sea, aquí yo no le voy a engañar a nadie. Te puede pasar que te toque un supervisor o como se llamen los que miran eso, que le enoja este tema y que le toca especialmente su fibra sensible y que te ponga un poquito contra las cuerdas, pero es más el susto y el miedo que lo que realmente puedan hacer. Luego, claro, tienes otra, es que España es un país de pandereta, o sea, es un país que yo me hago cruces. Y cuando lo ves desde fuera, Carmen, todavía te haces más cruces de ver que aguantemos lo que aguantamos ahí, porque es Sí, ridículo. Es ridículo. Entonces, tienes un país que es pequeño, porque nosotros en España nos creemos que es un país grande. A la que sales te das cuenta de que es pequeño. Encima está dividido en un montón de comunidades, que esos son los reinos de taifas y eso es divide y vencerás. Entonces, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer, pero claro, pues no las quiero decir así en voz alta porque nunca sabes quién te va a escuchar y por ahí le estamos dando un truco para que nos cierren una puerta, pero claro. digámosle que es lo mismo que pasa con sanidad, ¿no? Sanidad y educación son competencias que están delegadas a las comunidades autónomas y que por tanto no cruzan datos. Ya ahí te dejo algo dicho. Ya, No ya, cruzan ya. datos una comunidad con la otra, con lo cual tú te desapareces y te das de baja de una comunidad y en la otra no existes. Y hay una otra situación muy interesante que es que si tú nunca llevas a tus hijos a la escuela pública, tus hijos no existen en el sistema y ahí nadie va a venir a buscarte. Ya. Bueno, de todas maneras, Ana, lo de que no cruzan datos, tú has hecho referencia al tema de servicios sociales. Alguna vez hemos tenido ocasión de hablar muy de pasada, ¿no? De lo que está pasando con protección de menores, a la que yo llamo desprotección de menores y tal, y por lo menos ahí sí que cruzan datos, ¿eh? O sea, si Ahí sí. sí, ahí sí que cruzan datos. Si un niño desaparece de una comunidad, de una región, y va a otra comunidad y ya hay un seguimiento por parte de protección de menores, por ejemplo, Ahí sí. eso sigue en sí. O sea, desgraciadamente, según en qué punto de todo lo que es el procedimiento, según en qué punto esté, la única solución es salir del país, porque es una maquinaria tremenda. Esto tiene mucho que ver con el tema del acoso escolar, o sea, realmente cuando alguien denuncia acoso escolar, eh, puede pasar que se insiste mucho, que se amenaza con que voy a los medios, con que voy a, a denunciar o lo que sea. Al final el colegio hace una derivación espuria, una derivación, una prevaricación, así de claro, ¿eh? Y eso puede acabar en servicios sociales y después en protección de menores. Y claro, ¿qué es lo que se alega? Se alega pues que hay una obligación
de educar, ¿no? Ahí viene el tema, una cosa es escolarizar, otra cosa es educar, ¿no? Obligación de educar, pero claro, hay niños, como decíamos, que no pueden ir a la escuela, o sea, es que les es biológicamente, psicológicamente y todas las mentes que queramos añadir imposible. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿cuál es el derecho prevalente? ¿El derecho a la educación o el derecho a la vida? Porque si no, o sea, si se les obliga a ir, hay niños que amenazan con tirarse. Por lo tanto, es que estamos en un terreno surrealista, pero lo Totalmente. cierto es que en el momento en que entran en absentismo o en otras ocasiones no es necesario que entren en absentismo, le achacan a la familia una incompetencia parental, te arman el expediente con una serie de informes a veces falsos Ujú. y eso acaba con el niño en un centro de menores. Sí, sí, es que la situación, te digo, la situación en España es una cosa patética, la mires por donde la mires, ¿no? Por eso, lo que sí tenemos la experiencia, no lo sé si pasa en el 100% de las veces, pero sí que si al niño nunca lo has llevado a la escuela, entonces no te lo buscan, lo cual entonces dices, ay, hay un verdadero desamparo, ¿no? Quizás deberían estar más preocupados por niños que no han sido escolarizados nunca, no por niños que están escolarizados en sistemas alternativos, ¿no? Pero esa es la hipocresía de una sociedad que está profundísimamente enferma, porque desgraciadamente protección de menores, bueno, no sé este programa si sale en abierto, dónde sale o dónde deja de salir, pero en fin, Toda es una compatibilidad. lo peor que te puede pasar, o sea, es Sí. lo peor que le puede pasar a un niño es que caiga bajo la protección del gobierno, porque ahí esa vida se arruinó. Ahí solo te queda rezar porque se arruinó esa vida, entonces es terrible. Eso es lo que estamos viendo en demasiadas ocasiones, cosas verdaderamente preocupantes, kafkianas, porque dices, pero lo estáis protegiendo, se lo quitáis a la familia porque supuestamente está desprotegido y luego resulta que bajo vuestra tutela hay niños, yo sí lo voy a decir, hay niños violados, abusados, en una situación que según refieren las familias, dice, pero es que yo le llevo ropa y me lo traen con una ropa que deja mucho que desear. O sea, no se entiende qué está pasando y en algún momento alguien va a tener que dar explicaciones o alguien va a tener que investigar muy a fondo qué está pasando con todo esto, ¿no? O sea, niños que se escapan, niños que se fugan. Y aquí no ha pasado nada e incluso, y lo digo porque es verdad y porque hay recortes de prensa sobre esto, niños que han muerto a manos de la compañera del padre adoptivo o en acogida que en aquel momento eh, tenía la tutela del niño. O sea, esto son cosas que están pasando. Sí, sí, tenemos una sociedad profundamente enferma, empezando por los que están arriba y continuando por los que están abajo, porque todo, o sea, lo que vemos, yo pienso siempre, y fíjate que eso me acuerdo, Carmen, cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, fíjate, con 20 años o 18 años, que, bueno, como me enfadé mucho, tengo ahí un medio fueguito de mecha corta que según cómo me prendo y bueno, y acabé estando en delegación de estudiantes porque me intentaron reconducir, ¿no? Y dijeron, esta rebelde sin causa aquí, vamos a reconducirla a lo oficial. Y entonces acabé ahí en la delegación de estudiantes. No sabían a quién tenían delante. No sabían que tenían ahí a alguien que es indomable. Pero la cuestión es que ahí me di cuenta del nivel de corrupción desde la asociación de estudiantes. Desde la delegación de estudiantes, ya ahí la gente estaba utilizando esa posición para poner el examen cuando a ellos le convenía, para hacer lo otro. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que desde aquí, o sea, la corrupción, el abuso de poder, la falta de ética, la falta de moral, la falta de todo eso, esté impregnando la sociedad a todos los niveles, ¿no? Entonces uno a veces se enoja un montón con los políticos porque ves lo que ves o con las instituciones, pero bajándolo un poquito a tu trabajo, a tu increíble, maravilloso, abnegado y heroico trabajo, lo que estamos viendo es lo mismo. Son los abusos de poder, es la falta de ética, es la falta de moral, es la falta de regulación, es la normalización de lo ridículo. Y es lo mismo, o sea, de estos polvos tenemos esos lodos, ¿no? Y es todo el tiempo igual, o sea, lo que estamos es ante una sociedad que está profundamente enferma, porque el ser humano ha perdido
la noción de quién es. Mira, nosotros, tú sabes que tenemos un decálogo contra el acoso escolar, las 10 medidas que acabarían con esto, y acaba diciendo: una sociedad que permite el maltrato a la infancia no es una sociedad sana. Así que estamos muy en la Sí, línea sí. de lo que estás diciendo. Esto no Es, tiene ninguna estamos lógica. No, no, o sea, pero la sociedad está profundamente enferma por eso, porque para mí, por eso yo que soy ahí como de ver la imagen grande de todo, ¿no? A mí me gusta esa mirada en la que voy englobando todo. Y dices, es que al final el problema es que nos hemos olvidado de qué significa ser humano. Y simplemente hemos creado una maquinaria en la que lo que hacemos es utilizar a las personas. En vez de ver a un ser humano, estás viendo una cosa, estás viendo una productividad, estás viendo una posibilidad de que tú puedas usar a esa otra persona para calmar tu necesidad, para conseguir trepar, para lo que sea. Y cuando uno ve lo que hacen los políticos, estás viendo eso, cómo hemos perdido la noción de lo que significa ser humano. Hemos perdido la compasión, hemos perdido la empatía, hemos perdido el ponerte en la piel del otro, hemos perdido hasta el sentido común de que lo que no quieres para ti no lo quieres para nadie, ¿no? Absolutamente. Fíjate, has hecho referencia al tema de los políticos. ¿Cuántas veces yo pienso, nuestros niños ven el tipo de políticos que tenemos, la catadura moral de la mayoría, no vamos a generalizar, pero casi todos, Mm. ¿no? La catadura moral que tienen, y alguna vez lo hemos dicho desde Nace: qué Sí, vergüenza, porque se totalmente. insultan en las tribunas, en los parlamentos, porque se ponen la zancadilla, porque juegan sucio, por tantas cosas, y nuestros niños aprenden eso también. Entonces tú después le vas a decir: no maltrates al otro, no le insultes. Qué incongruencia, ¿no te parece? Totalmente. Y el problema también, Carmen, es que no solo son los políticos, es que mira cómo nos tratamos. Es que mira cómo nos tratamos en general. Mira Absolutamente. cómo muchos padres, y tampoco quiero generalizar porque de todo hay en botica, pero muchos padres están tan agobiados, tan agotados, tan sobrepasados porque, pues es que solo hay que mirar un poquito. O sea, mi padre sacó adelante una familia de 7, trabajando él solo, pero trabajando normal, voy a decirte. Quiero decir, mi padre tenía un trabajo, y con ese trabajo sacó a 7 adelante, nos dio carrera y hasta nos íbamos de vacaciones. Y nos íbamos 2 semanitas a la playa y luego nos íbamos al pueblo. Pues como tantas veces al pueblo con las vacas y las cabras y ya está. Y mi padre eso lo consiguió haciéndolo él solo. Hoy en día tenemos que trabajar 4 para sacar adelante una familia de 3. Y aún así no tenemos nada. Entonces, ¿qué tenemos? Una generación de adultos que están tan en la rueda del hámster, de trabajar para pagar. Yo el otro día, mira, hablaba con una persona que trabaja para mí y está en España. Claro, haces números y es que 6 meses del año no trabaja para mí, trabaja para pagar al Estado. El 50% de los ingresos se le van. Totalmente. Bueno, era el 48%. Es igual, el 50% de los ingresos se le van. Entonces decía, es que necesito otro trabajo además de este. Y digo, pues yo no te puedo pagar más. Claro, ¿No? es totalmente así. Claro, tienes a unas familias que los padres, los dos tienen que trabajar porque si no, ni modo que puedas vivir. Que estás agotado, que estás angustiado, que estás preocupado, y en el niño dices, déjame en paz, ponte la tablet, mira la película, vete a jugar, no sé, porque no tenemos ni siquiera esa presencia. Claro, luego nos quejamos de que los niños aprenden de otras fuentes, pues es que es normal, si es que tenemos una sociedad profundamente enferma y necesitamos hacer lo que podamos para... Por eso hoy te decía como la lista de Schindler, de uno en uno, ¿no? De decir, bueno, uno, pues uno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos padres que han dimitido de su función Sí, de padres, y eso es totalmente. tremendo. Y cuidado, tampoco, porque tú misma lo has dicho, a veces es que no hay más remedio porque tienen que trabajar los dos. O imagínate, aquí en España, pues cuántas mamás sobre todo vemos que son de otros países, que tienen que ir a fregar suelos o a hacer lo que sea, pero se pasan una jornada
muchas veces de 12 horas. Y no es que no quieran, es que no pueden, es que tienen que dejarle a la criatura la comida hecha o decirle, pues aprende a hacértela tú porque, hijo mío, no puedo estar en dos sitios a la vez. Es que el tema es muy complejo Es y muy está complejo. todo interrelacionado. Entonces, claro, hasta que no consigamos que cada uno de estos problemas, iba a decir tenga una solución, la solución es que no se genere, porque efectivamente se puede vivir de otra manera, pero no nos dejan vivir de otra manera. Y esto afecta a lo que más queremos, que son nuestros hijos. Mira, te voy a contar un caso de la semana pasada. Un chiquito, tiene ahora 22 años y tiene una serie de problemas de salud X, pero lo está pasando muy mal. Entonces empiezas a tirar del hilo, ¿y qué pasó? Bueno, pues claro, sus dos padres trabajan. Él es el mayor de 4 hermanos. Y hay un momento cuando él tiene 9, 10 años, que es un momento muy importante para ponerle un montón de atención. Por eso me gusta la mirada antroposófica, porque me ayuda a entender esos momentos, esas transiciones. Cuando el niño está alrededor de los 9 años, se produce un cambio interno en el que ya deja de estar tan ligado a mamá, papá, y empieza a darse cuenta de que mamá se puede morir, empieza a aparecer el color negro en su vida, empieza a sentir una separación, ese es un dolor tremendo interno de separación. Bueno, pues a este niño le coincide ese momento interno de crecimiento que todos tenemos que pasar, porque es como empezamos a desarrollar nuestro yo. Ya no eres un reflejo de mamá o de tu familia, sino que empiezas a desarrollar tu yo y tu individualidad, lo que te hace único, lo que te gusta a ti, todo eso que vamos con lo que vamos creciendo. Bueno, pues a ese niño se le coincide que en ese momento crucial en su vida su madre se enferma. Oye, pues no es culpa de la mamá, pobrecita. Encima, se enferma, la llevan al hospital. ¿Y qué pasó? Que él lo vive de forma traumática como un doble abandono. Porque por un lado él se siente abandonado internamente porque es su proceso vital y se siente abandonado externamente porque su mamá la tienen que llevar al hospital y él es el hermano mayor, encima tiene 3 más detrás. Bueno, desde ese momento en el que este niño percibe ese abandono, y estoy hablándolo de algo que justo era la semana pasada, pero para ver que no siempre las causas tienen que ser por desamparo o por algo mal, sino que a veces la vida pasa, ¿no? La vida ocurre y no está en nuestras manos, son imponderables. Bueno, pues de ese momento ese niño hay algo en sí que se le tuerce. ¿Sí? A partir de ahí, casualmente pierde el interés por los estudios. ¿Y qué pasa? Que lo cambian al instituto porque justo termina la primaria, pasa al instituto y empieza con el bullying. Porque él ya de por sí ya no estaba tampoco 100% puesto, Claro. ¿sí? Y vienen los intentos de suicidio. Y viene él, mira, cada vez que me corto veo la sangre y me desmayo. Pues me corto para desmayarme, para no sentir el dolor. Y aprendo a ir a la escuela por la otra calle para que nadie me vea y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y este niño con 22 años ahora, y sigo llamándole niño porque quedó atorado en ese trauma ahí, pues ahí está, sufriendo todo eso porque como sociedad no hemos sido capaces de apoyarle ni de darle respuesta. Y la única respuesta fue que dejó los estudios. Claro. ¿Y cuántos hay que pasan por lo mismo? Hablando de esto, ¿qué pasa en México? Ana, cuéntanos, ¿cómo está el tema del acoso escolar en México? Pues hasta donde sé, horrible. Hasta donde sé, horrible. Tampoco te sé decir si es más horrible porque se visibiliza más o porque es más, pero aquí sí los números son muy altos, no sé de números porque nunca recuerdo números, pero muy alto, y sí que es verdad que yo lo veo y lo veo en cuando mis hijos hacen extraescolares y van con, y ves lo mal que se tratan, ves lo mal que se tratan los chicos entre ellos, cómo se insultan, cómo se pegan, cómo se, cómo tienen ese, o sea, yo creo que la sociedad mexicana, la sociedad latina, o hispana, vamos a decir, para que no me regañen, la sociedad hispana en general tiene mucho todavía ese machismo metido en el cuerpo, ¿no? A veces, según como lo veas, es un maltrato, ¿no? Y entonces de ahí hay veces que surgen también de esa falta de equidad, de esa falta de respeto que uno mama en las familias, no en todas, por supuesto, ¿no? Pero sí que aquí la cosa está cañón, que dirían aquí. Está cañón, hay muchísimo y pero yo ya fíjate, yo no sé si es porque también
se dice más porque lo que vemos en España también es tremendo. Es lo mismo que el consumo de drogas, ¿sabes? Yo que he vivido en muchos lugares, me acuerdo cuando me fui a Colombia a vivir, gente me decía, oh, porque ahí las drogas. Digo, mira, en Colombia yo he visto mucho más alcohol que drogas. Y la gente bebe desde edad muy temprana, es decir, a los 15, las fiestas de los quinceañeros que hacen en toda Hispanoamérica, esa fiesta ya de que te has hecho mayor, eso es puro alcohol. Y yo veía a los padres emborrachándose con sus hijas de 15 años, ¿no? Entonces dices, ¿es porque hay más o es porque está más normalizado y lo ves más? No, porque yo veo muchas más drogas en España que en ningún otro país, te digo. O sea, a Sí. nivel de consumo de drogas, yo que he sido profe de secundaria y como tú, vamos, hace 15 años, en algunas de las escuelas donde yo trabajé, o sea que si eso era hace 15 años, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en España somos muy buenos también en no decir Sí. nada y aparentar. Y aquí igual, pues les importa menos el aparentar y está más visibilizado y está... A mí me preocupa mucho la normalización de todas esas conductas, ¿no? Y las Claro. meto casi todas en el mismo saco, el alcohol, porque ves el niño que sufre, ¿qué hace? Pues tira una cerveza, tira una pastilla, tira de lo que pueda Claro, para evadirse es para una... anestesiar, Claro. para Bueno, pues en anestesiar ese México dolor. estamos en 7 u 8 de cada 10. O sea, esa es la cifra. Y aunque es verdad que en España hay mucho bullying, pero bueno, en comparación con México, con Estados Unidos, con la China, con otros países que verdaderamente tienen cifras muy elevadas, pues dentro de lo malo, ¿no? Estamos entre un 25, podríamos decir 25 y 35, no sabemos porque como no tenemos las cifras reales exactas, mira tú qué mala suerte, ¿no? Que nadie quiera sacar ese estudio con las cifras adecuadas, con las cifras digamos, Reales. Ujú. hechas o elaborado ese estudio de manera independiente, porque al final hay muchos estudios, pero que muchas veces son irrisorios. O sea, dices, ¿cómo me estás diciendo que hay un 6 que hay un 10 si hace 15 años o más ya estábamos en un 26, ¿no? Bueno, en fin. Pero lo cierto es que sí, que eh, México está en cotas muy, muy elevadas. Es verdad que hay mucha violencia, quizá ya no solamente en la escuela, sino también en otros ámbitos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Tú generaste, creaste un bonito sistema que se puede aplicar también al acoso escolar, que tiene que ver con el campo electromagnético, con la tecnología GDV, y a mí me gustaría mucho que tú eso lo explicases a Sí, nuestros seguidores y especialmente esa aplicación que tú hiciste para educación, porque es verdad que lo utilizaste en Colombia, lo has sí, utilizado en España, has dado cursos para sí. quienes nos siguen, no hemos acabado de explicar de dónde viene esta relación con Ana María Oliva, pero desde la otra asociación que ya he nombrado en ocasiones, Espacio Holístico, pues organizamos algunos cursos que tienen que ver con lo que le estoy preguntando a Ana en este momento. Así que Mm. está vinculado esa ciencia que a la que ella se refería antes, ¿no? Y de la que ella es conocedora, pues esa ciencia se puede aplicar también a la educación y concretamente también al acoso escolar, porque se ve, ¿verdad? Así es, así es. Y fíjate que es muy interesante esto, Carmen, porque yo estuve haciendo ese trabajo hace 20 años o más. Y llegó un momento en el que, pues yo siempre he sido así un poquito como adelantada a los tiempos, ¿no? Y llegó un momento en el que como que ya estaba cansada de estar todo el rato repitiendo lo mismo y lo dejé, pero creo que es el momento de retomarlo con todo, porque ahora sí hay mucha más apertura mental a eso, ¿no? A mí que me gusta la ciencia y la ciencia que me sirve para entender más quiénes somos, encontré una tecnología muy sencilla. Se llama GDB, o ahora el nombre comercial lo cambiaron, ahora es BioWell, y es una cajita que te permite medir la energía de las personas. Todos sabemos que tenemos un electrocardiograma que nos permite ver el corazón, que tenemos otros tipos de instrumentos que nos permiten ver otras partes energéticas, una cámara infrarrojo te permite ver también el calor, que es una radiación infrarrojo. Bueno, pues esta te permite ver una parte de la luz visible.
¿sí? Entonces, por eso yo decía lo que tú Luz dice, ¿no? Y con esto lo que hice fue, claro, en esa época yo llevaba 10 años siendo profe. Yo llevaba 10 años siendo profe de instituto. Había empezado con la ESO experimental, o sea que fíjate que atrás me voy, antes del 2000, la ESO experimental, y luego me pasé al bachillerato. A medida que yo iba creciendo también iba tomando iba saliendo, la vida fue así. Y precisamente en una escuela en la que yo estaba dando clases de bachillerato, había tantas drogas, que yo me hacía cruces y decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues la cuestión es que pasan un montón de aventuras en mi vida, pero yo decido que quiero mostrarle específicamente a un alumno, porque yo siempre he sido de esas profes intensas que ama a sus alumnos y que, no sé, yo creo que proyectaba mi maternidad en ellos de alguna forma hasta que luego ya tuve mis hijos y siempre he sido ahí como muy cercana, ¿no? Muy mamá gallina. Yo soy mamá gallina en todo lo que hago. Entonces había un niño que yo lo quería mucho y me preocupaba mucho porque lo veía que estaba tomando decisiones que no eran las correctas en la vida, pero yo no sabía cómo decirle fuera del discurso que sé que no me va a escuchar, porque no me va a escuchar. Entonces, gracias a él, me inventé una forma de poderles mostrar a través de esta tecnología cómo, o sea, lo que nos ocurre en nuestro cuerpo en un montón de situaciones, en un montón de circunstancias. Yo lo separé porque, pues esto se convirtió luego en una serie de talleres en los que yo iba por las escuelas 3 horitas con mi máquina, les daba una pequeña explicación, jugábamos con la máquina, hacemos un antes y un después, y luego pues de ahí surgen una serie de consecuencias, pero surgen porque las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Claro. Entonces yo hacía ese antes y ese después, y decía, mira, tu campo energético, a ver si te puedo compartir alguna imagen. Sí, fantástico. Estaba justo trabajando en una presentación que tengo la semana que viene y acá tengo algunas de estas imágenes, entonces te las voy a compartir, a ver. Porque todo esto, necesito que me habilites para compartir la pantalla. Todo esto surge, te digo, del dolor, de mi dolor de ver cómo este niño está perdiéndose, no está tomando las decisiones que tiene que tomar. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de imágenes que vemos. Aquí tengo un antes y un después, y lo que estamos viendo aquí es una silueta que está... Permíteme un inciso, voy a decir que el programa no solamente es en audio, sino que también se puede ver el vídeo en YouTube. Gracias, sí, porque así también hago una descripción más clara de lo que son las imágenes, ¿no? Este software lo que hace es capturar una emisión electromagnética biológica, es decir, nuestra energía, la captura y la transforma en una serie de imágenes. Entonces, normalmente lo que hace es que pone una silueta que es artificial, que ha ido cambiando según las versiones del software, por eso aquí tenemos una que es más neutra y en cambio aquí teníamos una que parece que lleves un traje de baño. Es la misma imagen, pero son diferentes versiones del software y lo que hace es poner como la energía hacia afuera de nosotros, como si fuera esa imagen que ahí tienes de la Virgen de Guadalupe, en la que tiene ahí todos los rayos hacia afuera, o la imagen de algunas otras culturas que le puedan llamar el aura. No es que estemos midiendo el aura, pero para entendernos es ese campo de energía que está afuera y que nutre nuestro cuerpo y nos protege del entorno. Tienes que pensarlo como un escudo protector y también como lo que le ayuda a tus órganos a estar nutridos, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite ver diferentes cosas y entre ellas nos permite hacer esto, sacar un antes y un después. Entonces, yo en mi taller, que se llamaba Lo que tu Luz dice, me dedicaba a hacer esto, mostrarles antes y después de algunas cosas. En este caso, por ejemplo, 1 hora trabajando en la computadora. ¿Qué ves? Bueno, pues algunos cambios, ¿no? Esta zona de aquí ha cambiado mucho. La zona de la cabeza, dices, es que si me pongo así, me pone la cabeza así. Bueno, pues es literal que te pone la cabeza como un bombo, ¿no? Tremenda. Entonces, íbamos haciendo diferentes... Para quienes en este momento no lo están viendo... Ana María está hablando de que ese campo electromagnético puede quedar más o menos desestructurado, más o menos roto en función de haber estado expuesto pues a, por ejemplo... Sí, a 1 hora de la computadora o a lo que sea. Yo separé mi taller en cosas de fuera y cosas de dentro.
Ajá. Entonces, en cosas de fuera están pues la música, la gente alrededor tuyo, la computadora, los videojuegos, lo que sea. Y cosas de dentro pues ya son tus pensamientos y tus emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el efecto sobre mí de 1 hora de trabajar a la computadora, cómo eso me debilita y cómo eso sobrecarga ciertas partes, haciendo que pues me duela la cabeza, por ejemplo, ¿no? O aquí tengo otra imagen de Julio en un antes y después de escuchar ruidos. Simplemente ruidos. Y vemos cómo todo su campo de energía, no solo la cabeza o los oídos, todo su campo de energía pierde fuerza, es decir, le hace vulnerable, le hace más débil, le hace más sensible a cualquier otra cosa que pueda venir de fuera. Y eso puede ser tanto, no sé, un golpe de frío, de calor, de viento que te puede afectar más, como un insulto que te puede afectar más porque Exacto, ahí estás... llegamos. Sí, sí, ahí voy, ya sé. Ahí voy. 10 minutos jugando a la PlayStation. También les deja muy vulnerables a los niños. Sobre todo cuando son juegos que controlan tu atención, tu tiempo y te generan un montón de estrés. Entonces también hay que saberlo, ¿no? Aquí yo hice muchas cosas en muchos sentidos, pero en cambio jugar normal, jugar, qué sé yo, tirarse una bolita de papel uno a otro, reírse, eso nos hace mucho más fuertes. Entonces yo me dediqué a sacar un montón de casuística de todo eso, que si el teléfono móvil, que si no sé qué. Pero la que tú quieres, que yo ya sé cuál es la de, a ver dónde la tengo, a ver si la tengo aquí, esta. Es el poder de las palabras. Exactamente. Porque esta a mí me impactó mucho también. Piensa que yo me iba a las escuelas y te digo, les contaba un poquito que somos más de lo que vemos, que tenemos otras dimensiones además de la física, y vamos a jugar con esta máquina para verla. Entonces yo les enseñaba algunas imágenes de stock que iba obteniendo en otras anteriormente, pero hacíamos varias pruebas en vivo. Y en vivo podía ser sal a correr o salta o qué sé yo qué, escucha esta música. Pero en este caso, esta persona, cuando yo fui, y era el colegio de los jesuitas, no me olvido más, porque estaba en Cali, Colombia, y era una escuela que estaba regentada por los jesuitas, y le pregunto a este chico Daniel, y aquí tienes la foto de Daniel al principio, esta primera, sale un niño con la silueta de niño, y ves que la mitad del cuerpo está cansado, y la otra mitad está medianamente fuerte. Esta parte que está cansada corresponde a la parte física. Y esta parte que está medianamente fuerte corresponde a la parte emocional. ¿Ok? Entonces este niño está físicamente cansado, pero bien. Y le digo, ¿qué quieres hacer? Y entonces el niño dice, quiero que fulanito me insulte. Dije, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? No es lo mejor, no es lo mejor del mundo, pero pues vayan ahí fuera y insúltense. Entonces yo le saco la imagen, pero no la analizo. Entre otras cosas porque pensábamos a ver qué sale, pero da igual. Y no quiero dejarte con el insulto. Ahora vete ahí fuera y dile cosas bonitas, o que te diga cosas bonitas para compensar, ¿vale? Claro, ahí piensa que encima es más extremo porque no hay intención. Es decir, solo es la vibración de la palabra sin la intención. Si a esto le añades la intención, todavía se masifica muchísimo más. Pero la segunda imagen es la que refleja cómo todo el mundo emocional de ese niño se rompe por los insultos. Y la otra, cómo se reconstruye cuando a ese niño le dicen cosas bonitas. A mí esta imagen me voló la cabeza porque es la imagen gráfica del poder de las palabras y de cómo podemos destruir a los niños con una palabra. Entonces, claro, esto lo aplicas en un contexto de acoso escolar y imagínate, tienes a un niño que está roto, que no tiene fuerza, que no tiene energía, que no tiene posibilidad de enfrentar eso, porque está absolutamente vulnerable, y que el segundo le va a hacer mucho más daño que el primero, y el tercero mucho más daño que el segundo, porque suma y sigue. Y no es que, me dicen el primero y ya me anestesio, no. Porque cada vez estás siendo más y más y más vulnerable, con lo cual cada vez te está afectando todo mucho más, cada vez tienes menos recursos internos, ¿no? Entonces esta imagen es tremenda. Y sí, yo me dediqué a hacer eso. Luego lo escribí todo en este libro, que se llama Lo que tu luz dice. Lo que tú Y lo ahí, dices, efectivamente. sí, ahí escribí todo este viaje que yo hacía desde la tecnología hacia la conciencia. Aquí hay un montón de ilustraciones de esos antes y después de cosas. Y el objetivo era que nos diéramos cuenta de que no solo somos materia y que lo que le da vida a lo que ves es lo que no ves y que eso hay que cuidarlo.
porque a un niño que lo tienes roto, que su campo electromagnético, su escudo está roto, ese niño es tremendamente vulnerable a todo, no solo a las palabras, también a lo físico, también a los cambios estacionales, es decir, ese niño se va a enfermar física, bioquímica, emocional y mentalmente, ¿no? Y estamos impidiendo el desarrollo de ese niño, estamos condenándolo a una enfermedad multinivel, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es tremendo. Qué importante poder traducir en imágenes y que los niños vean efectivamente aquello que muchas veces, si se les dice, como decías tú antes, ¿no? La moralina, niño, no lo hagas porque ya verás tú que esto que lo otro, eso no les sirve, pero en cambio una imagen sí, porque es la prueba que un adolescente, ¿no? Especialmente, Exacto, pues necesita quizá para convencerse, porque ellos son reacios a que nadie les correcto. convenza de nada, ¿no? Pero es que esto es impactante y yo recomiendo a todo el mundo que investigue un poquito sobre esto que estamos hablando ahora mismo con Ana María Oliva, que lea ese libro, Lo que tu luz dice, porque seguramente le va a abrir un panorama muy diferente, ¿no? De lo que solemos pensar, creer, estudiar, porque por desgracia estas cosas pues no se estudian, se tendrían que estudiar también en los colegios, ¿no? Porque esto es demostrativo, esto es ciencia, ¿eh? Y además, como decías tú, ahí tú presentas pues una foto fija, vamos a decir, de un momento. Pero ¿qué pasa con el efecto acumulativo? ¿Qué pasa con los insultos reiterados sobre una misma persona? ¿Cómo puede debilitar eso a ese niño, ¿no? Y fíjate, Ana, que el acoso verbal es el más extendido, precisamente. Sí. Sí, fíjate que cuando yo saqué todas estas imágenes, mi obsesión era el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas. A mí eso era lo que a mí me mataba, era ver a esos niños de 14 años, 15 años, empezando a tomar decisiones que sabes que le van a arruinar su vida. Y por eso yo también saqué varias imágenes de sustancias psicoactivas, de antes y después de fumarte un porro, de, no, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa, ¿no? En esta presentación no tengo ninguna de un porro, pero sí tengo una de, bueno, esta es un poquito más extrema, ¿no? Que es de la ayahuasca, que también hay mucha gente que con mucha normalidad normaliza, pero fíjate el antes y el después. Aquí tienes una imagen del campo original, de la imagen original que sacamos con la máquina, en Ujú. la que ves un dedito y toda la energía alrededor, compacta, y el después, en este caso, era de otra sustancia, pero es igual. Mira cómo se rompe el Sí, campo, sí, ¿no? Entonces, se ve yo lo que clarísimo. quería, o sea, todo ese rollo que me inventé, Carmen, me lo inventé para poderle mostrar a ese niño que la decisión que estaba tomando no era correcta. Lo que pasa es que me costó la amistad con ese niño. Sí, ¿Así? sí, me costó que después de hacerle fumar algún porro y sacar el antes y el después y ver tal y mostrárselo y no decir ni mu, porque yo le mostraba las imágenes antes y después. Pues lo que único que conseguí es que pues no me volviese a hablar nunca más. Y perdí todo rastro con él, pero espero que al menos ese sacrificio, vamos a decir así, de perder ese contacto con alguien a quien yo apreciaba mucho, pues haya servido para otros niños, ¿no? Y siento ahora de No, no, corazón que es el... perdona que te interrumpa, Ana. Estoy segura de que a él también le sirvió, porque en ese momento tuvo una reacción, vamos a decir, pues de adolescente fuera más o menos adolescente, ¿no? Pero seguramente a lo largo de su vida se habrá acordado muchas veces de ti y de esa demostración, no te quepa duda. Seguramente. Yo lo que sí siento ahora, Carmen, es que, y fíjate que la otra vez te invité yo a que vinieras a las escuelas vivas a hacernos esta masterclass de acoso y justo antes yo había dado una masterclass de niños y pantallas, porque esa es la otra adicción que en este momento me está volando la cabeza y me tiene. Absoluta. Mm. Y yo siento como que es el momento de volver a recuperar este discurso, añadirle el de pantallas y hacer un remix y volver a salir a las escuelas, porque pues hace falta. No nos queda otra, así que vamos a tener que volver a sacar toda esta información y elaborarla porque no nos queda otra. Mm. Pues yo te animo a que sigas por ahí porque
ya sé que eres muy inquieta y eso te honra, sé que estás en muchas trincheras como yo también, ¿no? Y a Sí, veces uno puede diversificarse, ¿no? Demasiado y tal, pero bueno, también hay que hacerlo. Pero es que este trabajo tuyo a mí me parece especialmente importante, todo lo que haces, porque estás también creando conciencia social en muchas otras cosas, en muchos otros campos. Eres una mujer muy valiente y además yo me atrevo a decir que esa valentía tuya está reforzada por dos cualidades importantísimas, la inteligencia y la sensibilidad, que son básicas para cualquier cosa que uno pueda hacer. Así que sé que haces muchas cosas, pero esto me parece de verdad sí, muy relevante, sobre todo para el tema con los niños, con los chavales y especialmente porque es verdad que estamos en esas adicciones también a las nuevas tecnologías. Yo lo llevo diciendo desde hace más de 10 años, ¿eh? Que decías, no es posible, ¿cómo es posible que salgan de clase y se sienten en el pasillo con su móvil y no se relacionen y no tal? Y además que, oye, son capaces de decir, yo necesito tocar el móvil, el celular, necesito tenerlo encima. Vale, chaval, pues mira, bienvenido al mundo de las adicciones, porque tienes un enganche brutal si tú sí. necesitas hacer eso. Es tremendo y es otra de las adicciones que hemos normalizado mucho, Sí, porque la mayor parte de los adultos también utilizan las pantallas como calmante, ¿no? Estoy efectivamente, cansado, estoy estresado, estoy aburrido y ahí me pongo. efectivamente. Entonces, tenemos un problemón ahí tremendo. Así que sí, vamos a tener que seguir sembrando y viendo a ver de qué maneras se nos ocurren más formas de llevar esta conciencia a la gente, ¿no? Y aquí el tema, Carmen, es que hay que llevarlo a todos los niveles. O sea, hay que llevar la conciencia al adulto, hay que llevar la conciencia al niño y nos hacen falta manos. Nos hacen falta manos, nos hacen falta voces, nos hace falta voluntarios y gente que realmente también se dé cuenta de que lo que está en juego no es que mi hijo le vaya bien o le vaya mal, o que a este otro niñito que pues estoy trabajando con él le vaya mejor o peor. Es que lo que está en juego es el futuro de la raza humana. Lo que está en juego es todos nosotros. No solo que a mí me vaya bien o mal. Y esta es una de las cosas que a mí híjole, me pone bien nerviosa porque la gente no se da cuenta. Todavía somos tan individualistas y tan egoístas. Y es, no, pero mis hijos ya crecieron, pues yo ya me olvido. No, a mí por suerte ya me pilló tarde las pantallas para que ya no, o ya no tengo nada que hacer porque ya son mayores de edad. Pero chicos, que esto no se trata de ti o de mí, que se trata que el futuro de la humanidad está en juego si no nos ponemos las pilas todos un poquito. Y perdón, pero en España estáis al borde de la esclavitud más absoluta. Ya hasta con los contenedores de basura. Vamos, es que no se puede ser más ridículo, pero aun con todo y con eso la gente no se da cuenta. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente que sí resuena con este tipo de cosas y que sí se da cuenta, empecemos a unirnos. Empecemos a unirnos, decirle, ir a donde está Carmen, ir a cualquier evento presencial en el que haya alguien que está haciendo algo alternativo. Empecemos a organizarnos socialmente, empecemos a crear semillas de sociedades diferentes, empecemos otra vez a reconstruir las tribus, porque de otra manera no vamos a salir adelante. Y yo soy una persona que soy optimista por naturaleza y la esperanza la tengo de serie. Pero estamos en el momento de elegir. Y si tú no eliges, hay otros que están dispuestos a elegir por ti. Y ya lo estamos viendo. Efectivamente, pero yo creo, Ana, que sí, yo creo que sí que lo vamos a conseguir. Es verdad que es un momento muy delicado, muy especial, pero yo confío en que la balanza se va a decantar del lado del que se tiene que decantar, que es precisamente lo contrario a lo que ahora estábamos diciendo, a, a esta manipulación, ¿no? A esta perversión de tantas cosas, de no dejarnos ser lo que realmente somos y si nos referimos a los niños, pues con más motivo. Y ya que tú hablabas de unión, pues fíjate que precisamente la campaña de Nace para, para este 2 de mayo, o sea, para mañana,
tiene que ver con esa unión porque hemos pedido a gente relevante, relevante socialmente, quiero decir, gente pues que es conocida, que muchas veces tiene mucha influencia, ¿no?, sobre los demás, que nos mandasen un vídeo mandando el mensaje que quieran contra el acoso escolar y acaba diciendo: yo, que tengo voz, la alzo contra el bullying. Entonces estamos recibiendo vídeos Qué pues, bueno. de actrices, de presentadores de televisión. Estamos viendo gente muy comprometida que dice: hay que hacer algo. Y entonces vamos a lo que dices tú, vale, pero tenemos que hacerlo unidos. Tú tienes voz, yo lo haré desde otro ámbito, tú lo harás desde el ámbito pues más científico y también desde otros, ¿no?, social, etcétera. Y creo que sí, que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo, lo cual no quiere decir, como digo siempre, que la situación es la que es, ¿eh? La situación es la que es y no podemos blanquearla, pero vamos a ir hacia lo que verdaderamente tiene que ser, no hacia lo que es, sino a lo que tiene que ser. Y bueno, pues yo te invito también a que en aquello que podamos colaborar, como ya lo venimos haciendo, pues que cuentes con NACE y NACE cuenta contigo, tú lo sabes. Así es. Así es. Sí, qué bueno, Carmen, y qué bueno que terminemos con este mensaje positivo, ¿no? Yo esto Claro es que sí. algo que siempre digo en todas mis charlas, a veces hablo del transhumanismo y me meto ahí en las profundidades de las cosas y al final lo que quiero recordarle a la gente es que tenemos la posibilidad de elegir, que no importa lo que nos digan desde fuera, tú como humano puedes elegir. Y precisamente lo que nos hace humanos es salir del automatismo, agarrar la voluntad y empezar a crear algo diferente. Entonces, para mí es muy importante recordar la dignidad de ser humano, recordar la grandiosidad de ser humano y que como humanos somos seres creadores de realidad todo el tiempo. Entonces puede ser que a veces sí veamos situaciones que nos mueven, pero qué bueno que nos muevan, porque ahí tenemos una oportunidad de mejora, porque ahí podemos poner nuestra creatividad al servicio de esa necesidad en este momento. Entonces está, yo igual, aunque estemos siempre en el mundo digital, busquémonos en persona, por favor, busquémonos en persona. Trabaja con los que tengas cerca, porque es con eso, con lo que vamos a sembrar una semilla de una sociedad diferente y con la que realmente de aquí a unos años dirás, pues sabes que hice mi parte y me voy a dormir en paz porque hice mi parte. El resultado no sabemos, porque las semillas uno las siembra, quién sabe. Igual pues cosecharás lo que hayas sembrado, pero al menos para mí es muy importante irme a dormir y decir, pues sí, valió la pena, dediqué mi día a algo que merece la pena y puse la semilla de algo. Ya mañana Dios dirá, pero al menos yo hice mi parte. Pues yo no puedo decir más que amén. Y para terminar, te voy a pedir que des un mensaje aprovechando pues eso, que mañana es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que des un mensaje, el que tú quieras. Mm, Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar una situación es ser consciente de ella. Lo primero que tenemos que hacer para que esa lacra desaparezca es darle visibilidad y darle voz. Y no normalizar absolutamente ni el más mínimo insulto, ni el más mínimo gesto de violencia hacia nadie. Así que vamos a empezar, yo creo que lo más importante es empezar reflexionando sobre nosotros mismos y empezar a darme cuenta de en qué momentos yo también estoy violentando a otro, en qué momentos incluso a mí mismo no me estoy tratando adecuadamente. Y a partir de esa conciencia empezar a observar alrededor cuando al otro le estoy haciendo eso y cuando lo estoy observando ante un tercero y tener el valor, tener el coraje de decirlo y decir, a este niño no le gusta que le traten así o lo que sea que tengas que decir, pero no consentir ni la más mínima expresión de falta de respeto ni hacia mí ni hacia nadie. Vamos a empezar a generar un poquito más de conciencia todos y sobre todo tener el valor. Para mí el ser humano empieza desde la voluntad y el coraje. Si no tenemos eso, pero eso es intrínseco nuestro, entonces vamos a sacar esa voluntad y ese coraje y vamos a ponerla al servicio de lo que nos hace humanos y por tanto vamos a estar también visibilizando aquello que necesitamos cambiar. Y la belleza es que como humanos somos creadores,
somos creadores de realidad, así que vamos a enfocarnos en lo que sí queremos y vamos a ir de a poquito eliminando todo aquello que nos está impidiendo tener esa vida de plenitud que todos soñamos. Pues señoras y señores, vamos a hacer caso a Ana María Oliva y vamos a sacar esa voluntad y ese coraje que se necesitan, especialmente en el tema del acoso escolar y de la defensa de los niños. Vamos a hacerlo juntos, unidos y a por ello, porque no queda otra. Ana, ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo sé que estás siempre muy ajetreada. Así que muchas gracias por estar en La Voz del Silencio, por estar con nosotros y por contarnos tantas cosas interesantes. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, Carmen, es un placer compartir contigo y con tu gente. Muchas gracias y a todos ustedes, hasta dentro de 2 semanas. Adiós.